principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo micro, Economía y Finanzas, en la pantalla de Cablevisión. Hoy traemos información estadística, un informe especial multimedia que ha emitido el Grupo La Nación, básicamente La Nación TV, el Grupo La Nación y La Nación Data, que justamente habla de las estadísticas del INDEC. Un INDEC que ustedes saben que está intervenido del año 2007 y que ha alterado la emisión y la formación de las estadísticas públicas. También está muy cuestionado por la transparencia. Obviamente ya dejaron de ser transparentes y creíbles y tienen justamente, como no tienen la transparencia y la credibilidad que tiene cualquier estadística de un país del mundo desarrollado. En Argentina está muy cuestionado este tema. En Argentina ya no ocurre eso, como históricamente había tenido, era un indicador de excelencia y una entidad de excelencia el INDEC en su momento, pero ahora está intervenido desde el año 2007, tiene serie de dificultades. Por ejemplo, en Argentina no se sabe la inflación real, no tenemos un indicador de pobreza, de indigencia, directamente no se está midiendo, no se está publicando. El tema del crecimiento del PBI, cómo está creciendo o no la Argentina, para ver si es comparativamente similar o no con el resto del mundo, con Latinoamérica. El nivel real de la balanza comercial, etcétera. Digamos, distintos parámetros o indicadores macroeconómicos clave que son tanto para la toma de decisiones del Estado y de privados. Obviamente es un lugar de estadísticas, un reservorio de estadísticas muy importantes, que obviamente cuando más transparentes y creíbles son y más independientes es la medición, sirve para la toma de decisiones. Si ese ambiente está viciado, está tergiversado, está adulterado, es lo que ocurre en este momento, que surgen alternativas de mediciones privadas, que se contrastan con las públicas, empiezan las brechas entre lo público y lo privado, se cuestiona cómo mide el privado, cómo mide el público, cosas que no deberían existir. En el mundo no existe, muy pocos países del mundo tienen problemas de estadísticas. Argentina es uno de los que está pasando en este tema, y obviamente para la próxima administración, el próximo gobierno, es una medida urgente a tomar, porque esto también lo vamos a ver durante todo el programa. Esto afecta no solamente la credibilidad de Argentina, sino incluso los inversores. Hay muchos inversores que antes de desembarcar o poner su dinero en un país, mira sus estadísticas públicas. No es más que eso. No es que uno quiere ver cuánta inflación hay para ver si va mal o bien. Hay muchos indicadores macroeconómicos que se disparan a partir del índice inflacionario, que al estar adulterado o alterado o medido en forma no eficiente, muestran números que no son reales ante el mundo y ante puertas adentro y puertas afuera. Temas interesantes, súper actuales, queríamos compartirlos con ustedes porque es un informe multimedia muy importante que se ha publicado recientemente, y bueno, lo pudimos obtener y traerlo para compartirlo con ustedes en la pantalla de Cablevisión. Presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, arrancamos. Hay una historia en el desembarco en el INDEC. Justamente la decisión de intervenirlo en su momento tuvo connotaciones económicas. En principio fue así presentado, fue así vendido por el gobierno en su momento, pero también políticas. Ocurre que en su momento, en octubre de 2007, cuando se efectuaban las elecciones presidenciales, entonces Néstor Kirchner buscaba justamente presentar a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, como la principal candidata o como la sucesora para entronizar en el gobierno. El país atravesaba en ese momento un problema argentino, decimos argentino porque el resto de los países ya lo tiene bastante solucionado el problema, pero en Argentina subsiste y durante muchos años se está viendo y no se logra solucionar la inflación. Entonces, al existir esa gran problemática, se tomó la idea de intervenir este organismo como para ver cómo, como la realidad económica no lo podían lograr, viéndolo si estadísticamente se podía solucionar. Hubo una metodología en la intervención oficial. Obviamente las primeras discusiones, ni bien se desembarcó en este Instituto de Estadísticas y Censos, fue Guillermo Moreno y su gente, que fueron de alguna forma, por los elevados aumentos que había en algunos productos puntuales, fue principalmente para hacer un poco de historia, ¿no? ¿Cómo fue? Primero se hablaba de algunos productos, que es lo que ocurría, y en ese sentido se
comenzó a manipular precariamente el alza de esos productos que se identificaban que era algo muy puntual. Luego se desplazó la directora de precios desde ese momento y comenzó ya un proceso de falseamiento estadístico mucho más sofisticado, mucho más profundo. Tuvo básicamente tres ejes. En cuanto a los topes de los precios, los topes que tenían, porque cada precio tuvo un tope, no sé si se recuerdan en esa época, hacían esto. Se establecieron parches informáticos en el sistema que se usa para hacer los informes de inflación. Los mismos sirvieron para establecer topes a los precios de productos que aumentaran en un determinado porcentaje. Esto buscó acotar algunas fuertes subas. Por ejemplo, si la lechuga subía un 50%, el sistema solo permitía cargar un alza del 20%. Bien, claro el video, yo creo que porque queríamos compartirlo, justamente este informe de La Nación Media, que queda muy claro cómo era la metodología que utilizaban. Un segundo eje, dijimos que eran tres, el relevamiento de precios lo hacían así. Comenzaron a usarse con cada vez más frecuencia precios incluidos en acuerdos que el gobierno impulsó con agentes económicos o las referencias oficiales que establecían las diferentes dependencias del Estado para algunos productos o servicios. En los relevamientos se tomaron con cada vez menos frecuencias precios que representaran lo que ocurría en el mercado. Bien, y por último, el tercer eje, los interventores lograron acceder a listados de informantes del INDEC que eran protegidos por ley, era un secreto estadístico. Bueno, lograron individualizar cuáles eran los comercios donde los encuestadores tomaban los precios de referencias. Y entonces, obviamente, llegaban los inspectores cuando el encuestador veía el precio y el empresario que estaba del otro lado del mostrador quería mostrar sus indicadores, apareció el precio moreno. ¿Qué significaba eso? Cambiaban los mismos hombres de los negocios, cambiaban el precio al momento de la encuesta y después rápidamente, cuando terminaba la encuesta, terminaban poniendo el precio original, el precio de venta normal. Eso implicó justamente cómo se manipulaba externamente el índice oficial. O sea, hubo una manipulación interna con los topes y los reglamentos de precios y una externa que era justamente al momento de la toma del precio se cambiaba el precio momentáneamente para la encuesta y luego se ponía el precio real y la gente terminaba comprando a precios mucho más elevados. El INDEC es, obviamente, en rigor, un gran sistema estadístico. Es la verdad que históricamente, le decíamos, muy respetado a nivel mundial. Y cada cálculo funciona como un insumo para otro. Eso es lo que hablamos en el principio del programa. Manipulando el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas porque justamente, primero los datos de la pobreza y de indigencia. Si uno tiene mal el indicador base, eso va concatenando, se va encadenando una serie de indicadores y referencias enlazadas una con otras. Y por ejemplo, el tema de pobreza e indigencia, que lo congelaron, el gobierno ya optó por no publicarlo porque saben que obviamente está dando muy mal, ya lo vamos a ver en el último bloque. Y luego también el cálculo de crecimiento, que también fue sobreestimado. Desde distintos sectores ideológicos, incluso no solamente políticos, sino también técnicos, se indica que el INDEC justamente esconde millones de pobres. En Argentina hay millones de pobres que no están relevados, no están censados o no quieren mostrarse las estadísticas reales en Argentina. Eso obviamente tuvo una denuncia en su momento sobre la sobrevaloración del Producto Bruto Interno y obviamente, ¿por qué? Porque incluso se llegó a pagar los bonos atados al PBI, se llegó a pagar más dinero por la sobrevaluación de lo que era el crecimiento en Argentina. Es un escándalo público que incluso en su momento produjo la intervención del gobierno al INDEC. Esa intervención que hizo el gobierno fue denunciada en su momento ante la Fiscalía, encabezada en su momento por Manuel Garrido. Y luego de 2 meses de investigación y de cruces de información, obviamente llegó a la conclusión que había graves irregularidades en el INDEC y obviamente ese es un proceso que todavía está en marcha y que aún no ha podido solucionarse. Seguimos. Obviamente también hubo y hay una lucha de los trabajadores en contra de la mentira, los trabajadores del INDEC, los trabajadores técnicos que en su momento fueron desplazados. Hubo mucha violencia. Sigue habiendo violencia, porque obviamente hay todo un desplazamiento de estos empleados técnicos.
algo desconocido obviamente en el INDEC desde su creación de 1968. Eso nunca visto una intervención tan brutal y tan violenta como ha habido en este momento, como ocurrió desde el 2007 en el INDEC. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, obviamente se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de los trabajadores. Chocaron en su momento con la Unión de Personal Civil de la Nación, la UPCN, que es un gremio peronista y mayoritario, y que obviamente fue el músculo que Moreno tuvo como para su desembarco en el INDEC. Fue de mucha ayuda ese sindicato como para que Moreno pudiera hacer sus armas dentro del INDEC. Las formas de violencia variaron, obviamente no solamente existe la violencia física, también hay muchos desplazamientos o despedidos, otros los empujaron a jubilarse. No faltó quienes los despojaran de tareas, directamente dijeron, bueno, a partir de este momento lo que hacían no lo hacen más, sentate en el escritorio y hacer otro tipo de tareas. Le quitaron beneficios salariales, montos que tenían variables en su salario. Y a contramano, obviamente, también existieron los que ayudaron a este proceso de intervención, beneficios como mejores cargos, mejores condiciones, mejores salarios, y que son los que actualmente, aún hoy, en el 2015, sigue intervenido el INDEC. Hoy tenemos una Argentina sin radar. Básicamente la economía argentina se quedó sin un faro, sin un sistema estadístico real y creíble. Los actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar de hace tiempo alternativas privadas de medición, porque obviamente se necesita la información estadística en Argentina, por lo que decíamos en bloques anteriores. Y comenzaron a surgir distintas alternativas. Primero, mediciones estadísticas provinciales, por ejemplo, de Mendoza, San Luis. Luego la ciudad de Buenos Aires también tiene su propio indicador que es muy similar al índice de Congreso, que también ya vamos a hablar. Después consultoras privadas, en su momento también hubo un auge de este sistema de las nuevas mediciones. Ante la ausencia de la oficial, surge lo privado. Las consultoras privadas tuvieron todo un problema con el entonces Moreno, porque quisieron ser multadas, perdieron judicialmente, el gobierno perdió judicialmente esta batalla, entonces están liberadas como para hacerlo, pero en semejante batalla judicial, tanta presión, lo que optaron desde la oposición es hacer un índice Congreso. ¿Qué significa eso? El índice de precios Congreso. Básicamente recopila de ciertas consultoras que están en un registro y que tienen ciertos parámetros y son de confianza, digamos, por la medición, ¿no? Por el tipo de medición de datos estadísticos. Los compilan, sacan un promedio, sacan un solo índice en promedio de esas consultoras y se llama el índice Congreso, que habitualmente se está presentando todos los meses desde hace bastantes años, desde el Congreso. Entonces, así evitaban en su momento las multas que había de las consultoras, pero ya ahora quedó como una práctica, y como es un promedio de todas, es un poco más representativo que si toman una consultora individualmente. Obviamente siempre se hace hincapié que el órgano más real, facultado, con tecnicismo, con personal, con herramientas técnicas y con historia, es el INDEC. Lo que ocurre es que sigue intervenido. Entonces por eso pues si no sería muy fácil tomar esas estadísticas y luego divulgarlas o hacer trabajos de combinación, de compilación. Bueno, hoy como no está, ocurre esto. Ante falta de información confiable salen estas mediciones alternativas que buscan ser más realistas que las del INDEC. Bien, y la inflación no fue el único retoque que se hizo sobre el INDEC. Obviamente desde mediados de 2007 la encuesta permanente de hogares, la EPH, fue intervenida también, obviamente parte de la intervención, y el dato de pobreza e indigencia comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular el dato de los precios, que surge todo de la inflación real y de la base donde están el dato de los precios, que al estar falseado genera toda una cadena de problemas entre el resto de los indicadores. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el gobierno son de fines del 2013. A partir de ese momento se descontinuó por problemas de empalme, dijo en su momento el ministro Kicillof, pero obviamente después no se subsanó ese empalme y sigue al momento de hoy sin emitirse un comunicado oficial. Recién en el 2008 muchas universidades tomaron el rol más activo frente a la situación que vivía el INDEC. Estamos haciendo un poco de historia, ¿no? Se reunieron en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento, y las casas de estudios hicieron un preciso informe allá por el 2010 que decían que el índice de precios oficial no era confiable
y en el que pidieron o reclamaron un cambio urgente en este organismo y en esta metodología de medición. También esta falsificación de datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. Por ejemplo, Argentina, al quedarse sin estadísticas oficiales confiables para planificar obra pública, la sociedad dejó de tener acceso a una información clave para interpretar la realidad. Por ejemplo, no tenemos también, obviamente, el ocultamiento, la desaparición de cuáles las cifras de pobreza e indigencia. Son distintos datos que es necesario incluso hasta gremialmente. Cada gremio maneja hoy, por ejemplo, los datos de inflación que considere. Porque decir, al no tener una inflación real oficial, el gremio, para pedir su paritaria o su incremento salarial, toma el índice del Congreso, el índice de una consultora, su índice propio, como ocurre en algunos sindicatos que tienen indicadores propios, el índice del supermercado. La verdad que sería mucho más serio, mucho más estándar y lineal tener un indicador confiable, si mira, es tanto, es 25, es 30, es 35, es 15. Bueno, sobre eso después cada sindicato, pero incluso comparativamente al resto de los sindicatos. Si bueno, la inflación es 25, bueno, cada sindicato está por arriba o por abajo de los 25. Pero no cuestionar que es 25. Bueno, hoy no hay una información oficial que diga cuál es ese indicador. Los inquilinos también es difícil actualizar anualmente sus contratos, porque obviamente tampoco se sabe cuál es la fórmula, cuál es el número el porcentaje de inflación real. También, por ejemplo, la manutención, cuando uno tiene que pasar alimentos, la madre divorciada con hijos, son distintos ejemplos que es difícil ver cómo se actualizan esos contratos ante la carencia de indicadores oficiales. Probablemente cueste mucho subsanar esta situación, porque esto obviamente traerá juicios aparejados y va a provocar durante mucho tiempo, porque el reacomodar este carro no solamente es tener un índice creíble, sino ver cómo se subsanan de atrás y cómo es a futuro esta situación. Bien, último bloque, mucha información en el día de hoy, pero bueno, queríamos compartirla con ustedes. También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el gobierno argentino, obviamente. El Fondo Monetario Internacional comenzó a destacar en sus anexos estadísticos. El Fondo Monetario tiene muchos informes que obviamente de todos los países, y hay distintas estadísticas de todos los países, casi todos los países del mundo. Comenzó en sus anexos estadísticos a tener críticas para la economía argentina, justamente por la precariedad de estos datos y por el cálculo oficial del Producto Bruto Interno, básicamente, también estaba cuestionado. Incluso una prestigiosa revista de negocios y de economía, The Economist, dejó directamente a la Argentina fuera del indicador anual y mundial que tiene de competitividad. Desde febrero de 2012, la Argentina ya no es parte de esas publicaciones que también, nuevamente, los hombres de negocios y las empresas y los países miran mucho esos indicadores. No solamente el indicador argentino, sino comparativamente con el resto del mundo. Se basa en publicaciones especiales económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, distintos indicadores y distintos organismos internacionales que captan la información de cada país. Si la información está viciada, obviamente, o lo indican directamente que es una información que tiene alguna dificultad desde origen, o directamente la eliminan y dicen sin datos y queda Argentina fuera desde el panorama. En su momento el Fondo Monetario obviamente sancionó al país, porque Argentina está voluntariamente, los países están, uno lo viene a veces como el cuco del Fondo Monetario Internacional, es un fondo que voluntariamente uno accede. Argentina es miembro de ese fondo, como es miembro de distintos organismos multilaterales, y obviamente hay sanciones cuando hay un país que no está cumpliendo con los requisitos básicos como para pertenecer a este fondo. Eso fue en el 2013. El caso argentino obviamente todavía sigue en revisión. En su momento hasta se pidió, porque esto es un ida y vuelta, ¿no? Es el famoso péndulo. Se estuvo desde estar en contra totalmente del tema supernacionalista y antiimperialista a luego ir con el fondo, porque como en Argentina se necesitan dólares, se necesita inversión extranjera, se necesita endeudamiento. En Argentina este gobierno necesita endeudarse. Obviamente fue al pedir al Fondo Monetario cómo tenía que hacer. El fondo lo primero que le dijo es: revisar tus estadísticas y hacer algo más confiable. ¿Qué le pidió Argentina? Bueno, ayúdame. Le pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional para que
sea un indicador mucho más confiable, mucho más creíble y estándar con el resto del mundo. El fondo lo hizo, pero obviamente todavía sigue en revisión, no hay un punto final con el Fondo Monetario Internacional, porque obviamente esto es dinámico y bueno, cada mes se va viendo si es real o no, y como dijimos, hay una brecha muy importante respecto de lo que se indica el INDEC y lo que indica la realidad. La reputación argentina obviamente se derrumbó con esto y hay muchos problemas de inversión, y la idea de repatriar dividendos en su momento, la crisis energética que tiene Argentina, la escasez de divisas, el cepo cambiario retrasa las inversiones, más las estadísticas inexistentes, retrasa las inversiones y da una alerta de decir, bueno, algo está pasando en Argentina y por eso está tan enfriada la economía y hay poca inversión desde el exterior. También traemos en este bloque, como para ir cerrando, esta indefinición de cuál es la inflación en Argentina. También, nuevamente, seguimos con el tema de pobreza e indigencia. Ya hay estadísticas que lo han elaborado ex funcionarios del INDEC. Hablan de un 25,1% de la población en estado de pobreza, es muchísimo, 9,6 millones de pobres en Argentina. Obviamente el gobierno lo niega rotundamente, pero esto es un indicador privado de justamente lo que eran los técnicos, lo que sabían, lo que tenían el expertise necesario para hacerlo. Obviamente no están dentro, entonces no tienen por ahí todo el herramental o toda la territorialidad que tiene el INDEC. Pero bueno, sí, la metodología es la misma que se aplicaba años atrás. Es un cuarto de argentinos viven en pobreza, es un número muy elevado. Hay un informe de Ecolatina incluso que es superior. Ecolatina es una consultora muy importante, habla de un 27%. La UCA en su momento, el último indicador que tuvo, el último encuesta que hizo muy importante a nivel nacional, habló de entre un 25,6 y un 27,5, depende si es de hogares o individuos, pero arriba del 20% estaría midiéndose este indicador. Un último dato que también queríamos compartirlo, que las canastas básicas, también en Argentina las canastas básicas dejaron de mostrarse, dejaron de existir o dejaron de medirse desde la parte oficial, obviamente. Pero este mismo estudio indica que la canasta básica total que fija la línea de pobreza para el año pasado, para el 2014, fue de 6.384 pesos. Es un número que queríamos compartir con ustedes porque 6.384 pesos es un número muy elevado. Esto habla de la inflación que hay en Argentina. Máxime que hubo un estudio también reciente que más de la mitad de los argentinos, o la mitad de los argentinos gana por debajo de 5.000 pesos. Entonces, si la canasta básica es de 6.384 pesos, es algo para tener muy en cuenta y un indicador muy importante que, bueno, cuando vimos esta cifra, sinceramente nos llamó también a nosotros la atención y queríamos compartirla con ustedes. Y la canasta básica alimentaria, solamente la anterior era la canasta básica total. La alimentaria del 2014 fue de 2.800 pesos mensuales. Eso también es un número también elevado, pero bueno, obviamente ya hay... solamente incluye alimentos esa canasta y bueno, no es como la total que es más integral. Bien, mucha información, muchos indicadores, muchos videos interactivos, pero bueno, queríamos traerlos, queríamos hacer este programa especial del INDEC, de las estadísticas públicas, cómo está Argentina, cómo lo ve el mundo y cómo lo vemos nosotros, cómo los que estamos dentro del país, lo que necesitamos a veces información estadística para elaborar informes, para la toma de decisiones. Las empresas nos piden permanentemente los artilugios y las alternativas que hay para tomar, que obviamente, como decíamos en uno de los bloques, también hay que ver si esas mediciones privadas tienen la rigurosidad técnica que tuvo en su momento el INDEC. Entonces es muy difícil la toma de decisiones en Argentina. En este momento es muy difícil saber dónde uno está parado, no solamente la inflación, como decíamos, mucho el crecimiento, el PBI, las exportaciones, que también están teniendo alguna dificultad en su medición. Una Argentina difícil, que la próxima administración, el próximo gobierno debería tomar las cartas muy seriamente y regularizar esta situación, porque lo necesita Argentina y lo necesita el mundo para poder invertir en Argentina. Hasta aquí llegamos. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao.
Desde el principio de mi mandato tomé la decisión estratégica de convertir al Banco Provincia en una auténtica banca de desarrollo. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.